grupo de maestros de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua nos dimos a la tarea de hacer una serie de reflexiones en torno a la pandemia que vive ahorita todo el mundo por el COVID. Y nuestra inquietud fue hacer un intento de verlo a través de la filosofía. En los momentos más críticos, por ejemplo en abril del 2020, cuando fue uno de los eh, crecientes contagios del coronavirus en Italia, el gobierno de China envió un cargamento con suministros médicos para apoyarlos en la atención a miles de contagiados. En las cajas que bajaron de los aviones que transportaron la ayuda, aparecía la leyenda: somos olas del mismo mar, hojas del mismo árbol, flores del mismo jardín. Esta frase es del filósofo estoico Séneca, quien junto con Epicteto y Marco Aurelio fueron los principales representantes de esta corriente que surgió en la antigua Roma, y entre sus principales postulados era enfrentar los miedos para lograr la serenidad y por lo tanto una vida feliz. Cuando Marco Aurelio Antonino fue emperador en Roma en el año 165, hubo una gran epidemia bautizada como peste antonina por el nombre del gobernante, y le enfrentó con una actitud estoica, con racionalidad para evitar el pánico, ubicando el origen del problema. Uno de los principios de esta corriente filosófica es distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no, pues hay cosas y situaciones que no están bajo nuestro control o las variables no dependen de nosotros, pero lo que sí depende de nosotros es cómo me comporto o cómo respondemos ante estas situaciones. Es la aceptación de lo que está fuera de nuestro control, pero también es la decisión de hacer lo que está en nuestras manos, como ayuda al prójimo. Para los estoicos, había cuatro miedos que nos provocan intranquilidad en esta vida: el miedo a los dioses, a la muerte, al destino y al dolor. La actitud de los estoicos ante la muerte era, en primer lugar, que la muerte es la mejor certeza que tenemos en esta vida, pero el pensar en ella nos genera intranquilidad, para lo cual no debemos de preocuparnos de ella mientras estemos vivos, pues en ese momento la muerte no está, y cuando llega a nuestras vidas ya no vamos a estar vivos, por lo tanto debemos eliminar ese miedo. La forma de enfrentar la epidemia o peste antonina por los estoicos fue que los acontecimientos no nos deben molestar, sino nuestras opiniones sobre ellos. No es el virus lo que nos debe dar miedo, sino nuestras opiniones al respecto, y justamente en este siglo vivimos bajo una opinocracia, donde todos opinan con o sin conocimiento de causa en las redes sociales, y lejos de lograr la tranquilidad, la alejan, porque el miedo nos hace más daño que las cosas de las que tenemos miedo. El ruido y la desinformación, los rumores y las falsas noticias, en lugar de apaciguar miedos, solo han incrementado preocupación y ansiedad, arruinando las vidas de las personas. Para enfrentar la epidemia, el emperador Marco Aurelio vio las cosas objetivas a partir de lo que era real, de lo que estaba ocurriendo y no lo que se opinaba, como primer paso para mantener la calma en la adversidad. Por lo general, lo desconocido nos asusta, nos provoca miedo. El gobernante romano diseñó una serie de medidas sanitarias, como dónde sepultar las personas muertas por la epidemia o peste. Prohibió que a los ricos que morían contagiados les hicieran grandes mausoleos, y a los pobres les pagó sus funerales. Ordenó que constantemente se limpiaran las calles, se esparciera cal para desinfectar, y organizó un sistema de atención social con orfanatos y atención a viudas. Desde entonces, la fragilidad humana ha sido una de las condiciones que las grandes catástrofes, como las epidemias, exponen la imposibilidad por controlar la naturaleza. Los estoicos proponían enfocarnos solo en las cosas que podemos controlar y evitar por las que no. ¿Y qué está bajo nuestro control? La respuesta era la habilidad de pensar clara y racionalmente, dejar de preocuparnos por las opiniones de otros. Para los estoicos,
Una pandemia, hasta cierto punto, está fuera de nuestro control, como los terremotos o los tsunamis. La naturaleza no la controlamos nosotros. Siglos después, San Agustín de Hipona hablaría de los males naturales, de los cuales también los hombres no podemos controlar. Lo que sí podemos hacer es actuar en base a buena información y contemplar la situación de manera objetiva antes de actuar, no como en la actualidad, en que la opinocracia y la rumorología han suplantado la información correcta, resultando que lo más rápido que el propio virus es la propagación de la desinformación y lamentablemente en ella participamos todos. La pandemia del COVID ha puesto en evidencia nuevamente la fragilidad humana, a pesar de presentarse en plena sociedad del conocimiento, supuestamente avalada por las tecnologías de la información y la comunicación, lo que pone en evidencia dos grandes retos. El hombre aún no podemos controlar no puede controlar su propia naturaleza y también es incapaz de dominar la naturaleza. La fragilidad de la civilización humana queda demostrado con la impotencia ante ciertos elementos de la naturaleza. Las pestes, epidemias, plagas y pandemias todavía son males naturales como los sismos, tormentas y desgracias fuera del control del hombre. Los antiguos griegos consideraban que la clave de la felicidad era vivir conforme a nuestra naturaleza humana, lograr vencer los miedos, aspirar a la serenidad del alma y desarrollar la virtud de la prudencia como término medio entre los extremos. Y sabían perfectamente que la ansiedad era por intentar controlar el mañana. Les quedaba claro a los estoicos que no podemos controlar la vida, sino vivirla. Las epidemias ponen en juego la condición humana y si no nos ocupamos del día de hoy que nos toca vivir, nos veremos sumergidos en la angustia, que significa angostura, de estrechamiento de visión y esperanza. Si bien una epidemia no se puede resolver con filosofía, porque no es el antídoto médico ni científico, ni tampoco un placebo, pero sí es un paliativo para reconocer y aceptar la debilidad humana ante fuerzas desconocidas de la naturaleza. Lo que sí puede proporcionar enfoques filosóficos, como el estoicismo, es mantener la calma ante la adversidad, a no sucumbir a la soberbia de la tecnología, que a pesar del desarrollo y avances científicos, aún persisten fuerzas fuera del control humano. Ese desconocimiento nos puede desatar una cadena de pavor y la pérdida de fe en un ser superior. Por un lado, al no conocer la causa, se desconfía y caemos en la incredulidad y damos entrada a la era del rumor, la confusión y desinformación, sepultando la verdad y damos paso al reinado de las opiniones y apariencias. La pandemia COVID-19 nos ha enfrentado a la muerte, al miedo, angustia y zozobra, dejándonos indefensos, impotentes ante ciertos elementos de la naturaleza. Ha sido una epidemia que ha quebrado gobiernos, gobernantes, economías y negocios. Ha colapsado servicios de salud y agotado y matado a profesionales de la medicina, cerrando fronteras, paralizando la educación, turismo, movilidad y viajes, alterando completamente la vida normal. Entonces, nos preguntamos, ¿servirá de algo la filosofía para paliar esta epidemia? ¿Se podrá vencer el miedo, el pánico, la impotencia de no poder controlarla? Los estoicos practicaron la serenidad y prudencia para enfrentar una peste, no como una forma de minimizar el problema, sino aceptar en primer lugar que los seres humanos somos falibles y vulnerables. Aceptar con humildad esa condición y hacer a un lado la soberbia o banalidad. Vencer el miedo y el pánico para no incrementar el daño a la mente y al cuerpo. Cuidarnos de no contagiar ni ser contagiados. La pandemia de COVID-19 nos ha sorprendido a todos y nos ha generado una angustia porque se decretan continuas cuarentenas, en plena época de consumismo. Y entre el encierro y la imposibilidad de circular libremente, hemos sido presas de nerviosismo, incredulidad, intranquilidad e inestabilidad. Muchas gracias.